Verónica Feraude tenía 20 años cuando fue asesinada. El 10 de noviembre de 1996, Verónica apareció muerta en un camino de La Pampa. Su pareja, el exboxeador Víctor Yanka Valcuinta, estuvo en la mira de esa investigación, pero finalmente no fue acusado. Después, Valcuinta fue juzgado por promoción de la prostitución y se descubrió que también como purreta forzaba a Verónica a prostituirse. Fue condenado a 10 años de prisión, pero cumplió menos de la mitad. El femicidio aún está impune. Soy la mamá de Verónica Feraude, fallecida el 20 de septiembre del 1996. Fue asesinada, estrangulada y abandonada en una ruta a la vera de la ermita La Difunta Correa. ¿Qué es lo que pasó con su hija? ¿Qué es lo que le dicen los policías? Supuestamente para la policía, o sea, la que se ha investigado, es ajuste de cuenta por la parte del marido, por obligarla a trabajar, prostitución y bueno, droga, de todo lo peor, y creo que eso fue lo que le llevó a la muerte de Verónica. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Esa noche que la mataron a ella. Estuvo conmigo hasta las 11 de la noche, yo viajaba a Buenos Aires y cuando volví, bueno, me encuentro con esta noticia y ya estaban velándola, así que fue tan poco lo que yo viví en el velorio de ella, 1 hora y media. Y bueno, de ahí fue una lucha durante 8 años, tratando de investigar, de poder llegar a la verdad, pero nada. Ya la encuentran esa noche, supuestamente él decía que había desaparecido y estaba muy nervioso, la buscaban por todos lados, no la encontraban, la hermana de mi otra hija. Bueno, después le dio aviso a la policía, justo una señora que caminaba en la ruta de Tuay, la encuentra, avisan a la policía y cuando le avisan a la policía, la fueron a buscar a mi otra hija para reconocer el cuerpo. Entonces, para esto él había pasado ya por el lugar, Valquinta, pero no había parado. Y bueno, ya se dio todo el aviso, ella estaba boca abajo cuando la dan vuelta, se encuentra que había habido un estrangulamiento y bueno, después ya su trámite va a seguir. ¿Quién era el marido de Verónica? Víctor Valquinta, apodado de Yanka, muy conocido acá en Santa Rosa. ¿A qué se dedica? A nada. Supuestamente en ese momento decía que era boxeador, que con eso mantenía la familia, pero no. Una pelea o 2 en el año no podía hacer que mantuviera la familia con 3 chicos. ¿Usted inició una causa judicial para que se investigue lo que había pasado con Verónica? Sí, se trabajó muchísimo en esa causa. Sí, la verdad es que yo tengo la oportunidad de agradecerle al oficial Paredes, al juez Novareto. Trabajaron intensamente, pero lamentablemente nunca se pudo llegar a descubrir bien. Después pasaron 4 o 5 años, se presentó espontáneamente un testigo diciendo los nombres y el apellido y los apodos de las personas que fueron 4. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, gente del mismo círculo de ellos, familiares del marido y un amigo. Y bueno, este testigo habló con el juez, se presentó en la causa, se hizo todo lo que más se pudo, pero bueno, cuando llegó a cámara no le dieron supuestamente validez al testigo Este testigo, concretamente, ¿qué era lo que decía? ¿Qué es lo que vio? No, él sabía, no lo que vio, sino lo que él sabía quiénes eran las que lo habían matado, porque en ese momento era amigo de esta gente, amigo, conocido, así muy cercanos a él, y como él había tenido un problema con ellos, entonces buscó la manera de avisarme a mí, de hablar conmigo, entonces yo le pedí de que esto que me estaba hablando a mí, que se lo contara al juez. Y entonces fue y habló con el juez, le dijo, incluso yo como estoy creyente en la causa, le leí las declaraciones de él y sí, realmente lo que él me había dicho a mí, se lo contó al juez, así que, pero aparentemente para la justicia no tenía validez.
¿Actualmente la causa sigue abierta? ¿En qué instancia está? No, a los 10 años ya cerró la causa, pero bueno, nunca es tarde para reiniciar de nuevo esta investigación. Yo nunca pierdo la esperanza de que con el tiempo esto se pueda reabrir y seguir trabajando en él. Por el momento y durante el transcurso del juicio, ¿hubo algún imputado? Y por el homicidio no, por el proxeneta estuvo detenido el ex pareja de ella y fue condenado a 10 años y a los 4 y medio, 5 ya quedó en libertad. O sea que actualmente... No hay nadie, es un caso más impune. Se llama trata de personas a la captación y al traslado de personas con fines de explotación. Argentina es un país de origen, tránsito y destino, de hombres, mujeres y niños, víctima de la trata de personas, con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso. Muchas de las víctimas, provenientes de las zonas rurales o provincias del norte, son forzadas a ejercer la prostitución en centros urbanos. Para la captación, básicamente el engaño y el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima. En las regiones que mencionaba recién, muchas veces la situación de la víctima es una situación bien desesperante en cuanto a opciones de vida, en cuanto a situación personal, y eso es utilizado muy fuertemente por el captador. Y a su vez también, y una cosa está ligada a la otra, el engaño a partir quizás de una formación educacional no completa y que no permite apreciar la calidad del engaño. Se les dice que vienen a trabajar de una cosa y después terminan en whiskerías, se les ofrecen condiciones laborales o incluso condiciones de trabajo en la prostitución de una determinada calidad y después se invierten y se convierten en verdaderas situaciones de esclavitud sexual. Es fácil el engaño y es fácil el abuso de la situación de vulnerabilidad. Esos son como los dos grandes ejes en el momento de la captación. Luego, en los lugares de explotación se utiliza mucho también la intimidación y no es necesario en absoluto que estén encadenadas las víctimas, sino lo que se ejerce es una coerción psicológica sobre esa misma víctima. Que esta es una de las cuestiones que se está trabajando mucho respecto a las prácticas culturales que hablábamos antes, para que los jueces empiecen a entender que una víctima de trata de personas no necesariamente tiene que estar con los grilletes puestos, sino que el tratante lo que ejerce sobre la víctima en muchísimas ocasiones es una coerción directamente psicológica, que hace que no pueda tener otra opción verdadera o válida. Y eso es trata también. Se les sacan los documentos, se los traslada a lugares totalmente clandestinos y encima ahora sabemos que las introducen en el consumo de drogas y la adicción. Les sacan a sus hijos, les cambian la identificación, así que nada tan parecido como a nuestra época nefasta de la dictadura y antes de la dictadura con el tema justamente de ahora de las chicas. ¿Crees que la trata es un delito que en algún momento pueda llegar a combatirse o que va a existir siempre? Yo creo que tenemos que luchar para combatirla, porque bueno, hoy en día es un negocio muy grande y es muy difícil, se hace difícil porque es un negocio muy grande, hay muchas personas involucradas, pero yo creo que desde la fuerza de las mujeres, desde la lucha de las mujeres, tenemos que decir, bueno, nuestro cuerpo no se comercializa, nuestro cuerpo no se vende, y creo que ese va a ser tiene que ser nuestro camino, ¿no? Y convencer y empezar a que las leyes cambien en cuanto al que consume, el que consume prostitución, el que consume estas mujeres en situación de trata, que, bueno, tenemos que lograr conciencia porque todavía está muy naturalizado el tema del pagar por un servicio de esta naturaleza, como si pagaras por otro servicio. No es que el número haya aumentado en los últimos 2 años, sino que antes no se hablaba o no se le ponía el nombre a una situación, a un fenómeno que estaba sucediendo, y ahora sí, porque no porque la ley haya modificado el estado de situación, sino porque ha habido una corriente de interés detrás de esa ley, generada no solamente por los actores oficiales, sino mucho también por los actores del sector civil, digamos, por las ONGs que fueron las primeras que fueron bregando por la existencia de esto y bregando por que se sancione una ley de trata de personas. Hubo en el año 2006 un informe que hizo la OIM, que fue uno de los informes, si se me permite, como más serios y rigurosos en la temática de trata, con finalidad de explotación sexual,
en el que se decía que la zona del NEA, o sea, el noreste argentino, el norte eran predominantemente zonas de captación y el sur y las grandes ciudades de explotación. Nosotros terminamos hace unos días de hacer un relevamiento sobre casi 100 expedientes judicializados de trata en el norte, en 5 provincias argentinas, del norte y del NEA, y lo que se vieron absolutamente corroboradas esas variables, es decir, esos lugares aparecen como lugares de captación y principalmente en aquellas provincias cuyas autoridades locales más importancia le dieron a la trata, empezamos a ver que existían más casos de trata. Entonces es como que esto hace un circuito, si se quiere, virtuoso en cuanto a conseguir más casos. Si hay provincias que están interesadas en el fenómeno, vamos a suponer que nombraron oficinas de derechos humanos y oficinas de asistencia a víctimas que se encargan de tratar de darle alguna cobertura local a las víctimas, eso propicia además el surgimiento de más casos. Por ejemplo, Misiones, Salta y Chaco son 3 provincias que han venido trabajando más, para llamarlo de alguna manera, en el fenómeno de trata y eso le ha generado más casos al sistema judicial. Hay grados de vulnerabilidad, es decir, hay gente que es débil en algunas situaciones. En el caso de Andrea y por lo que nos cuenta su mamá, es evidente que mediante engaños y enamoramientos, Andrea la sometió, Purreta, la separó de su familia, tenía un trabajo en una fábrica y evidentemente luego de eso que la va desestructurando, es evidente que la captan y ya no puede salir más. Y encima con ciertas amenazas, ¿no? ¿Hay un rango de edades específica para estas personas que son víctimas de trata, violencia, de prostitución? Lo mío no es muy científico, pero sí hay un rango de edades y son las más jóvenes, que es la manera más fácil de captarlas y de someterlas. Son muy jóvenes las que empiezan con la prostitución. Es muy preocupante ver en nuestros barrios, hay familias enteras que de generación en generación van entrando en la prostitución. Y hasta sus mismos hermanos, sus mismos tíos, sus mismos parejas son los proxenetas. Eso es muy triste y terrible, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar para revertir. Pero acá, volviendo otra vez a lo que te decía, hay generalmente barreras culturales que hacen que, y prejuicios fuertes también, que hacen que el delito no se interprete como debería ser interpretado. Hay un proyecto de reforma en la Cámara de Diputados que pretende precisamente quitarle toda entidad o toda relevancia a la cuestión del consentimiento para que deje de interpretarse de esa manera el delito. Así que en eso estamos. El problema principal es la pobreza, el problema principal es la falta de medios económicos, la falta de trabajo, la falta de oportunidades que tienen las mujeres en particular, ¿no? Porque, diríamos, si hay discriminación en nuestra sociedad, nosotros siempre decimos que las mujeres somos las más discriminadas. Esta falta de oportunidades hace que las mujeres, o por un lado, necesitan salir a alimentar a sus hijos. Nosotros estamos convencidas que el tema de la educación es fundamental. El tema de, especialmente y particularmente la educación sexual, el tema del ejercicio de los derechos reproductivos. Muchas de estas mujeres no han tenido oportunidad de decidir cuántos hijos tener, cómo tenerlos, y después llega un momento que tienen que alimentarlos, quedan solas para todas estas situaciones, y algunas creen que la opción es la prostitución. Nosotras estamos convencidas que hay que sostenerlas, que hay que apoyarlas para que la opción sea un trabajo digno, una salida laboral, y bueno, el tema de la pobreza para nosotros es el tema de la pobreza y, como recién comentábamos, el tema del enamoramiento, ¿no? Estos tipos las seducen, estos personajes las seducen, se hacen los novios y después las llevan a trabajar, como comentaba Julia de Andrea, que él la llevaba o en la bicicleta o en la moto, la dejaba trabajando a ella y él se iba a cazar pajaritos, por ejemplo, ¿no? Eso es una manera de explotar a otras personas y, bueno, no hacerse cargo de los propios. En general es muy fuerte el estado en el que llegan. Llegan con una situación sumamente delgaditas, te diría, con bajo peso, ¿no? Llegan en una situación donde tienen mucha necesidad de hablar, se les genera un contexto de confianza, porque pensemos que ellas han estado en lugares donde han visto que en el lugar donde se las ha sometido han tenido contacto con, a lo mejor, gente de fuerzas policiales, gente de, a lo mejor, algún inspector municipal, digo en términos generales, ¿no? Situaciones donde ellas
han visto que la persona que la sometía se relaciona de manera muy cordial con todos estos, dejándolas a ella en un estado de desprotección y en una situación de total disparidad de poder, porque donde ve que la dueña o dueño de un prostíbulo tiene semejante relación con las demás fuerzas, es como que ella ¿a dónde va a ir a pedir ayuda? Entonces nosotros vemos que en el primer momento está esa cuestión un poco dura, hasta entrar en confianza, que se sienten que bueno, que estamos quienes las escuchamos, lo primero que se les plantea es que ellas están en una situación de víctima, que ellas no son las delincuentes, que son ellas objeto de un delito, por lo tanto es muy importante que ellas puedan comprender que están en esa situación. Ya seguimos con más Nación Sonámbula.